Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Buenas amigos, hoy voy a estar con ustedes acompañándoles en Colibrí Radio, ya que Ernesto Reina no está con nosotros, está cumpliendo otros compromisos. Pero hoy presentaremos un programa muy interesante que es relativo a la situación actual de los bosques dominicanos. Los bosques tienen una importancia ecológica trascendental, pero algunas de las actividades humanas afectan al crecimiento de este ecosistema. Veremos cómo un grupo de expertos va a enfocar cuáles de esas actividades son las que afectan fundamentalmente el buen desenvolvimiento, el buen crecimiento de los bosques, sin que éstas puedan ser evitadas. Los bosques han sido afectados fundamentalmente por actividades antrópicas, actividades que hacemos diariamente, y reducen cada día su cobertura natural. Sin embargo, esto tratamos nosotros de compensarlo con programas de reforestación, los cuales no necesariamente son la solución del problema. Le presentamos hoy una verdadera solución de ese problema que no está tan solo en la reforestación, sino también en la protección, en la salvaguarda de los bosques. Vemos, además, con estos técnicos especializados, cómo otras actividades normales como el desarrollo turístico, el desarrollo de las ciudades, como actividades naturales de la propia naturaleza, como los incendios forestales, como las inundaciones, hasta el cambio climático tiene influencia sobre los bosques. Pero, ¿cómo nosotros podemos lidiar con eso? Entonces, no se muevan de ahí, ya que vamos a presentarle un tema que nos atañe a todos y que tiene que ver mucho con la sobrevivencia de nuestra especie. Ya volvemos con Colibrí Radio. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Colibrí Radio. Hoy nos acompañan Manuel Serrano y David Arias para tratar el tema de los bosques en la República Dominicana. Bueno, Manuel. Muchas gracias, Neri. Buenos días. Gracias a Neri, que hoy es parte del equipo, porque tenemos como anfitrión. Yo creo que vamos a tener un buen programa. ¿Qué nos pueden decir ustedes de la situación de los bosques en la República Dominicana, Manuel? Bueno, los bosques en la República Dominicana, hay que decir que a partir de los años 67 han ido en un proceso de recuperación y que, sin lugar a dudas, que es notable, es perceptible de que los bosques dominicanos se han ido recuperando. Lógicamente, tenemos que seguir haciendo todavía un mayor esfuerzo, tenemos que seguir vigilando a fin de evitar su degradación, a fin de evitar que haya pérdida, pero lo que se ha avanzado desde de los años 60 hacia acá es bastante notable y todas las mediciones que se han hecho nos indican que efectivamente tenemos una buena cobertura, aunque aspiramos a que sea todavía mayor. Sí, he escuchado también que a pesar de que hemos crecido en cobertura boscosa, pero hemos perdido calidad en el bosque. ¿Tienes algo que decir al respecto? Lógicamente, porque cuando un bosque se degrada, cuando un bosque se pierde también una gran diversidad. Y por tanto, el proceso de recuperación no restaura la calidad que se pierde. Restaura una parte del bosque, restaura sobre todo los elementos que lo caracterizan más claramente, pero hay una parte
que no se recupera y sobre todo eso también un tiempo que tarda, tarda mucho y es un bosque que vale la pena, siempre hay que tratar de restaurarlo, pero no es fácil restaurar un bosque con toda su calidad. Entonces parece que es imperativo que hagamos esfuerzos mayores para proteger los bosques naturales que nos quedan, porque como tú señalas, cuando se pierde un bosque, aunque surge un bosque secundario que tiene mucho valor y que ayuda a proteger la biodiversidad y que nos da los servicios que los bosques están llamados a darnos, pero de todos modos hay una parte de esa que se perdió que no se vuelve a recuperar. David, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, creo que sí, los bosques nosotros, las políticas directas e indirectas, porque cuando en el 96 el presidente Leonel Fernández dijo que iba a cambiar los anafes por estufa. Recuerden que en esa época casi un 80% de la familia dominicana cocinaba con leña y carbón. Y a partir de la introducción del gas, la presión sobre los bosques disminuyó considerablemente. Y fíjate que ahí comienza una verdadera recuperación de la cobertura boscosa del país. Pero como ustedes han acabado de plantear, no es lo mismo un bosque secundario que un bosque primario, o sea, un bosque estable. Si en el 67 se hablaba en el primer inventario, que es un problema que hay que analizar también, se hablaba de entre un 11 y un 20% de la cobertura boscosa. Y luego, en los años 90, se hablaba de un 32, 33%. Ahora se está hablando de un 43%. Pero todos esos datos significan algo, un aumento. Sean reales, o sean más o sean menos. Pero sí ha habido un aumento considerable de la cobertura boscosa del país. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que se haga un análisis, porque todos los inventarios que se han realizado se han hecho con metodologías diferentes. Entonces, para los estudiantes, por ejemplo, cuando nosotros les mandamos a buscar información, ellos confunden muchas veces los datos, porque un organismo utiliza una metodología, otro utiliza otra metodología, en el país se utiliza otra metodología, y es algo que hay que buscar una manera de establecer una metodología, sea país o sea por un organismo internacional. Entonces, eso nos va a ayudar a partir de ahora a identificar realmente la cantidad de bosques que tenemos y la calidad de ese bosque. Perfecto. Manuel, ¿qué puedes agregar en relación a las amenazas que tienen los bosques en la República Dominicana? Los bosques en la República Dominicana, como en la mayoría de los países que se asemejan al nuestro, son los mismos. Las amenazas son las mismas, ¿verdad? Estamos hablando de la agricultura, que la gente no percibe la agricultura como una amenaza para los bosques, pero sin lugar a dudas, que es la principal amenaza que tiene el bosque en los países pobres. La ganadería, que también, porque nosotros tenemos una ganadería extensiva y sobre todo en lugares altos, en terrenos accidentados. Y la otra tercera amenaza de cierta consideración son los incendios. Los incendios forestales, que cada vez se presentan con mayor frecuencia y con una dimensión mayor, pues lógicamente cada año son responsables de una gran cantidad de hectáreas de bosque que se pierden como consecuencia de los mismos. Hay que decir que parte de estos incendios también se originan en acciones agrícolas. O sea que, sí, en definitiva, tenemos que la agricultura sigue siendo la principal amenaza de los bosques y por tanto tenemos que trabajar con los agricultores a fin de evitar que estos se conviertan que estos sigan siendo los principales depredadores. Así es, así es. Mira, agregando, ya Manuel creo que abarcó los tres factores principales, ¿no? Agricultura, ganadería, indirectamente el incendio forestal.
Yo creo, David, también hay algo que además de los incendios forestales, hay otras actividades como el desarrollo urbano en zonas ahí también iba a decirte. boscosas, el desarrollo turístico ha sido particularmente dañino para los bosques costeros, los bosques de manglar, que han sufrido bastante producto de ese tipo de actividades. Incluso hay actividades que por su naturaleza no queremos decir que son buenas o que son malas. Por ejemplo, la minería también afecta también en las áreas boscosas y también esos sectores productivos que tú hablas. Y hablamos en otro programa del crecimiento poblacional. Ese crecimiento incluso en zona montañosa con fines de tener una segunda casa, ¿no? También afecta porque esas áreas que están llamadas a ser cubiertas de bosque también están siendo afectadas por construcciones, ¿verdad?, de vivienda y también por otro tipo de negocios, como el turismo de montaña, por ejemplo. Y esto también afecta el bosque. Pero lo que te quería decir es, por ejemplo, el incendio forestal, que para muchas personas a veces no necesariamente malo, para algunas especies el incendio forestal o los incendios ayudan de nuevo a una recuperación como son los pinos, por ejemplo. Sin embargo, quizá el problema principal en el bosque es que lo que hablamos de la restauración ecológica, o sea, interrumpe esa parte. ¿Sí? Porque muchas veces el bosque que se incendia se recupera con el tiempo, pero volver de nuevo a que se establezca ese manejo, ese funcionamiento del bosque, entonces eso lo retrasa bastante. Sí, y se recupera el bosque que se incendia, se recupera dependiendo se recupera tan rápido dependiendo de la severidad con que sea afectado por el incendio, porque los incendios pueden afectar de manera severa, de manera parcial y de manera muy leve, y la tasa de recuperación tiene que ver básicamente con los niveles de afectación. De todas maneras, sí, quiero precisar, porque lo que dijo David se puede malinterpretar como que el bosque es beneficioso. El incendio es beneficioso. El incendio nunca es beneficioso. Aunque pueda beneficiar a una determinada especie, pero al bosque como conjunto es dañino, porque si aceptamos eso, deberíamos entonces aceptar que incendiar el bosque conviene. Y lógicamente no conviene incendiar los bosques. Hay expertos que hablan de cómo el incendio favorece la regeneración del bosque. Ahora, en el caso mío, como biólogo, que he estado al frente justamente donde se está quemando un bosque, yo no creo que de ninguna manera un incendio pueda ser justificado como algo positivo para un bosque, ni siquiera para un bosque de pino, porque lo que sucede allí es algo que da ganas de llorar. Estamos de acuerdo, lo que sucede, lo que estamos diciendo es eso, o sea, hay especies que se benefician de este tipo de acciones, pero vamos a llamarle naturales, igual que un huracán, ¿verdad? Muchos expertos dicen que esto sirve como una poda natural y que el bosque de nuevo nace con más fortaleza. Pero como tú acabas de plantear, son teorías. Uno tiene una posición, otro tenemos otra posición. Estoy de acuerdo. El bosque visto solo como árboles, como plantas, pero el bosque visto como ecosistema, que es un concepto integral que incorpora no solo las especies de plantas, sino toda la fauna asociada, incluyendo la microfauna y la del suelo también, que se ve afectada con un incendio. Es decir, los incendios deberíamos evitarlo a toda costa, porque son, desde mi punto de vista, una de las causas principales de pérdida de biodiversidad. Lo que se pierde, perdóname David, en 2 o 3 días, a través de un incendio forestal, a la naturaleza le toma siglos reconstruir. Sí, por eso cuando hablábamos de los incendios, íbamos a la parte de la regeneración, de la recuperación, de todas esas funciones ecológicas del bosque, que son de las cosas que son más afectadas.
Pero bueno, hay estudios, incluso de área que se queman con fines de estudio, para ver cómo se regenera el bosque, todo eso se hace, pero a la larga estoy de acuerdo con ustedes de que los incendios forestales son perjudiciales. Eso no es problema. Lo que quería decirte es que hay otro factor que ya está siendo estudiado y con resultados, y es el cambio climático. Fíjate una cosa, por ejemplo, se está estimando que el calentamiento global está haciendo desaparecer áreas de bosque. Para que tengamos una idea nada más, por ejemplo, a medida que se calienta más el bosque, lo que era un bosque nublado, deja de ser nublado, porque ahora la nube sube más. Oye, o sea, y ya esto está bajo estudio. Entonces, ese nivel de área boscosa cambia, está obligado, está sometido a cambiar. Pero ese proceso de cambio, como es un proceso también demasiado largo, entonces las especies tienden a desaparecer o a adaptarse. Pero para hacer ese sistema de adaptación se hace más complicado. Esto se han hecho en estudios, se hizo en Costa Rica. Para que se puedan adaptar las especies a condiciones. Y esto es interesante. Tan importantes, necesitan periodos mucho más largos de tiempo. Exacto. Ese es el problema del cambio climático, que está aconteciendo a una velocidad tan rápida que no permite que las especies y los ecosistemas se adapten a esos cambios. Y por eso tienden a desaparecer. Sí, pero sobre todo no es tanto que desaparezca el bosque, sino la característica. Exacto. Tú ves la característica del bosque, o sea, un bosque que puede ser un bosque nublado, pues de repente, debido a los cambios de temperatura, deja de ser un bosque nublado. No quiere decir que el bosque desaparece, no. Cambia la característica de ese bosque. Lógicamente, algunas especies, evidentemente, puede ser que desaparezcan, pero el bosque en sentido general no cambia así muy fácilmente por el cambio climático. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Siguiendo con las amenazas que tienen los bosques de la República Dominicana, tú mencionabas la agricultura como una de las amenazas importantes que tienen los bosques. ¿Y por qué la agricultura es una amenaza tan importante? Mira, yo quiero enfatizar eso de la agricultura, porque desde el punto de vista de la creencia de la gente, la mayoría de las personas, la agricultura no puede ser una amenaza porque la agricultura se dedica a la producción de alimentos y lógicamente la gente no la percibe como una actividad nociva y en sí no es una actividad nociva. Sin embargo, la manera en que generalmente se realiza y los lugares donde se realiza, pues lógicamente conlleva a que con frecuencia estas actividades pues signifiquen desplazamiento de cobertura boscosa, desplazamiento de árboles, desplazamiento del bosque y por tanto significa una gran pérdida para el bosque en la mayoría de los países, sobre todo en la parte de la montaña. O sea, la agricultura de montaña es altamente dañina porque no se hace con sistemas que permitan la sostenibilidad del bosque. En la lista de las amenazas también figura la extracción de productos del bosque como madera y productos como especies animales especialmente de la fauna que tienen la función de dispersar semillas para la renovación del bosque. Eso también afecta la calidad del bosque. Sí, pero ahí te digo lo mismo que con la agricultura. No se trata de la extracción, porque el bosque es una fuente de vida para las comunidades. Entonces, no podemos decir que la extracción en sí misma constituya un peligro. Lo que constituye un peligro es cuando la extracción se realiza a una velocidad mayor que la capacidad de reposición que tiene el bosque.
Porque si le decimos a una comunidad que no acuda al bosque a buscar su materia prima, a buscar fuente de vida, a buscar elementos para su sostén, pues estaríamos condenándolos. Lo que tenemos es que tratar de que esa extracción se haga de manera sostenible, de manera lenta, repito, respetando la capacidad de reposición del bosque. Sí, sobre todo que sabemos que la República Dominicana, nuestra gente tiene una dependencia directa muy alta del consumo de productos del bosque. David, ¿tienes algo? Sí, mira, es bueno remontarse a la humanidad históricamente. Fíjate que el primer impacto significativo del ser humano fue el uso y el descubrimiento del fuego. Porque incendiaba los bosques para cazar, acorralar a los animales. Y un incendio en aquellos tiempos igualito, mayor que ahora, ¿no? Entonces ahí desaparecieron las primeras especies que quizás el ser humano no conoce. Pero después de eso, el segundo gran impacto es el descubrimiento de la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la agricultura originalmente? O sea, que con el incendio hay una recuperación lenta del bosque, pero con la agricultura hay una desaparición total del bosque. O sea, desde que tú sembraste arroz o sembraste caña, no vuelve a aparecer el bosque. Muy difícil abandonar eso. Entonces, fíjate que la agricultura marca, y aquí en el país, especialmente la caña y azúcar, ha sido el cultivo que más ha deforestado en el país. Luego, que ya se tienen sembrado o ubicado como agricultura los terrenos llanos, viene el problema de la agricultura de montaña, ¿verdad? Que más de un 60% de nuestro territorio es montañoso. Pero que también a eso se suman una serie de cultivos que necesitan, oye bien, necesitan clima frío y por lo tanto clima de altura, como son las hortalizas, lo que nosotros consumimos normalmente, como ensalada, ¿verdad? Constanza. Entonces ahí viene la deforestación permanente de esas áreas boscosas. Y como decía Manuel, sin obra de conservación de suelo, porque hay terrenos de montaña que pueden ser aprovechados, pero con obras de conservación de suelo, con técnicas de conservación de suelo. Y evitar, porque recuerde que entre los años, después de que se cerraron todos los aserraderos en el año 67, ¿verdad? Las personas que estaban trabajando se quedaron como agricultores, pero eran unos agricultores que se movían. O sea, cuando el terreno perdía su fertilidad, ellos se movían a otro lugar y se movían a otro lugar. Ahora no pueden hacerlo porque ya prácticamente todos los terrenos tienen dueños. Entonces, ahora se hace más necesario que donde se pueda hacer agricultura de montaña se haga con técnicas de conservación. La mayoría de la gente piensa, Manuel, que la fabricación de carbón es la causa principal de la desaparición de los bosques. Eso fue así, digamos no principal, pero bastante significativo. Fue así hasta hace 15, 20 años. Exacto. Pero en la medida en que la República Dominicana, la fuente de energía para la cocción de los alimentos se ha ido desplazando de carbón o de leña a gas, pues en esa misma medida la fabricación de carbón ha ido desapareciendo. Queda todavía una parte, digamos, un reducto de gente que usa carbón y quedan, por tanto, comunidades que siguen viviendo del carbón, pero el mercado cada vez es más estrecho. Es más, yo siempre pongo el ejemplo que el que quiera saber cómo ese consumo se ha ido reduciendo, que salga a buscar un anafe. Difícilmente lo va a encontrar si no va al mercado de la Pulga o a lo mejor al mercado de la Avenida Mella. Se han reducido el Sí. número de anafes, Sí, pero sí. ha aumentado considerablemente el número de barbecue. Bueno, eso es verdad, pero sigue siendo una actividad de fin de semana y además hay que decir que gran parte del carbón que se consume en este tipo de actividades es importado. Ya en los supermercados dominicanos encontramos una gran cantidad de marcas de carbón que proceden del exterior. Proceden de Venezuela, proceden de Colombia, procede de otros países de Centroamérica, lo cual quiere decir que es una amenaza que cada vez va disminuyendo sobre el bosque dominicano y que el dominicano ha ido consumiendo, así como se está consumiendo muchos productos importados. Uno de los productos importados que se está consumiendo en la República Dominicana es el carbón. Daneri, mira, hay una cosa importante que no se puede dejar pasar por alto.
Es cierto que en República Dominicana ha disminuido considerablemente el uso del carbón para cocinar, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. Sin embargo, tenemos un país vecino, Haití, que todavía el 90% de su población cose sus alimentos con leña y carbón. Y tiene menos de un 2% de cobertura vegetal. Eso quiere decir que gran parte o una parte considerable del carbón que se utiliza en Haití procede de República Dominicana. Y es importante decir que la mayor parte o casi la totalidad del carbón o de la madera o de los árboles que se utiliza para producir carbón viene del bosque seco. Y el bosque seco tiene una tasa de regeneración mucho menor que el bosque húmedo. Entonces también esto es un factor que afecta considerablemente el aumento de la cobertura vegetal del país. Yo, de todas maneras, mira, yo quiero decir que se ha hecho casi una verdad en la cultura dominicana que el carbón que consumen los haitianos es producto del bosque dominicano. Y es una parte que no es ni siquiera, no es mayoritaria. O sea, la mayoría del carbón que consumen los haitianos es producto del bosque haitiano, aún del poco bosque que ellos tienen, pero es producto del bosque haitiano. Eso es una cosa que a mí me gustaría que los organismos internacionales hicieran un estudio a fin de que, no solamente para que esa verdad, porque no es un problema de que la verdad se aclarezca, sino también porque eso nos ayuda a nosotros a diseñar políticas a fin de que ese tráfico ilegal de carbón hacia Haití pues pueda ser controlado. Gracias. Bueno. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Cultural. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Gracias por estar aquí de nuevo en Colibrí Radio. Manuel, ¿cuáles son las soluciones que tú planteas para atenuar las amenazas que enfrentan los bosques de la República Dominicana? Bueno, sin lugar a dudas que una primera decisión tiene que ver con el control de la actividad agrícola. Digamos, tenemos que controlar la actividad agrícola, definir cuáles son las áreas que son agrícolas, en donde se puede desarrollar la agricultura, en donde se puede desarrollar la ganadería y sobre todo la manera en que estas actividades se deben desarrollar. Igualmente tiene que ver con la expansión del área del urbanismo y todo eso pasa necesariamente por una ley de ordenamiento territorial. Es una ley que desde hace tiempo estamos esperando, que a lo mejor no es tan fácil porque en un país como el nuestro, en donde ya casi todas las áreas están invadidas, están ocupadas, antropizadas, como se dice, pues introducir y aprobar una ley de esa naturaleza conlleva necesariamente un potencial de conflicto que la sociedad a veces no está preparada para manejar. Sin embargo, se hace necesario, si no una ley, por lo menos algunos elementos de ordenamiento que nos permitan manejar el territorio. Ahora bien, ya en el terreno puramente forestal, sin lugar a dudas, que desde hace ya 20, 30 años, en el país se vienen desarrollando planes forestales, planes de reforestación, se vienen tomando iniciativas a partir de otras instituciones o órganos que se crearon para eso, como fue la Comisión Nacional Técnico Forestal. En fin, hay una serie de políticas y de acciones que se han desarrollado a fin de contener contener la degradación del bosque,
la pérdida del bosque y a la vez de restaurarlo. Y yo creo, en ese sentido, que el hecho más emblemático, el plan de reforestación más emblemático que la sociedad dominicana recuerda, fue el Plan Nacional Quisqueya Verde, en el año 97-2000, que se desarrolló durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández. No hay dominicano que tenga más de 30 años que no recuerde ese plan como un hecho positivo, como un hecho que generó, no el plan en sí mismo, pero más que el plan en sí mismo, digamos, todo lo que supuso para cambiar la percepción del dominicano sobre el bosque y sobre los planes de reforestación. Entonces, como se puede ver, eso, digamos, no solamente que se desarrolló esa vez, sino que fue un punto de partida a fin de que a partir de ahí todos los gobiernos asumieran como una acción importante en materia de recursos naturales los planes de reforestación. Okay. Dijiste fue un programa. ¿Eso significa que el programa Quisqueya Verde ya no está funcionando? El plan como tal, porque se instituyó mediante un decreto, e inclusive el decreto no ha sido nunca derogado y digamos que se mantiene, no se mantiene, a veces inclusive han introducido planes con otros nombres, pero lo que queda en el imaginario dominicano, la conciencia, en la cultura dominicana, en la conciencia dominicana, no en la cultura, en la conciencia del dominicano, es el Plan Nacional Quisqueya Verde, que repito, institucionalmente no ha sido derogado y por tanto, digamos que es cuestión de que haya un interés político para retomarlo, porque yo creo que las cosas que dan resultados, no hay por qué eliminarlas, todo lo contrario. Mira, lo que tenemos es que reproducirlas, es continuarlas. Y el dominicano dio respuesta positiva a esa iniciativa. Yo creo que el Plan Quisqueya Verde contribuyó a cambiar la percepción de la gente sobre los bosques. Era muy negativa porque veníamos de atravesar unos periodos en donde hubo mucha represión con relación al campesino y eso cambió su percepción. El Plan Quisqueya Verde lo llevó otra vez a confiar en la necesidad de proteger y de los bosques dominicanos. Podríamos decir que el nombre quizás se ha intentado variar, pero el Plan Quisqueya Verde está tan bien estructurado que la manera, o sea, la forma como se aplicó este plan, continúa aplicándose. O sea, ese método de involucrar personas del campo a la siembra de árboles con un incentivo se mantiene durante todos los gobiernos. Y no solo esa parte tan importante, la siembra directa para la recuperación del bosque, sino la función indirecta que esto juega. O sea, cuando un agricultor en el campo recibe un salario mínimo, que sea mínimo, y está dedicado a la reforestación, quiere decir que no está haciendo un conuco o que no está haciendo una agricultura en una zona de ladera. Entonces, también indirectamente ese bosque se recupera. Entonces, eso ayuda bastante o ha ayudado bastante a la cobertura vegetal que tenemos hoy día en el país. Y mira, hay otro factor, Manuel, importante que hay que seguir, que se inició piloto y ha continuado de manera muy tímida, pero debe hacerse con un verdadero programa, con recursos económicos bien estructurado y bien organizado, que es el pago por servicios ambientales. O sea, nosotros tenemos áreas que son muy frágiles, que no están dentro de un área protegida, por ejemplo, que son ocupadas por personas y que viven de esa área. Entonces, un pago por servicios ambientales, o sea, sería ideal para nosotros mantener, ¿verdad?, y conservar el bosque que hoy tenemos. Bueno, porque hay que decir que a partir de la concesión de Quisqueya Verde, pues eso desató a los técnicos, a las autoridades, a fin de ir concibiendo una política más global, más general.
Entonces vino el pago por servicios ambientales, la ley forestal, tenemos un banco que el pago por servicios ambientales está por ley. De la ley forestal ya también se aprobó e inclusive creo que el reglamento, si no está aprobado, por lo menos está bastante en manos estructurado, igual que el reglamento del pago por servicios ambientales. Ese está aprobado. Y además se concibió y se puso en operación un banco de semillas forestales, que todo eso son elementos que le dicen a uno que hay una política a fin de tener una foresta más protegida, una mejor cobertura. Y de mayor calidad. Se instalaron cientos de viveros a nivel nacional. Sí. Mira, sobre todo, fíjate lo importante de esto, es crear un cambio, como tú hablabas ahorita, Daniel. O sea, de una... El bosque y el campesino eran enemigos. Porque había una presión de no corte a partir del 67, con el cierre de los aserraderos y pasar la parte técnica forestal a los militares en el 67, con el objetivo de presionar, de que no se tocara el bosque. Y con Quisqueya Verde se busca una amistad nueva, donde el campesino ve que sí se puede convivir con el bosque. Porque es importante decir que la mejor manera, técnicamente hablando, de conservar el bosque es usándolo, pero usándolo sosteniblemente. Y eso es importante que la gente lo entienda. O sea, el bosque da productos, y esos productos que da el bosque hay que utilizarlos, y son necesarios, ¿no?, para la convivencia humana. No, pero además porque la madera es una materia prima básica. Claro. O sea, si la madera es una materia prima, luego lo que tenemos que hacer es producir madera. Entonces, con Quisqueya Verde hubo unas acciones que iban básicamente en dos direcciones. Una era producir regeneración de bosque a través de la siembra en áreas protegidas o en áreas para la conservación. Y otro era sembrar árboles para fines de aprovechamiento. Y a esas personas se le entregaba el certificado de plantación con derecho a bosque, con derecho a uso, que hoy hay cientos de miles, o digamos decenas de miles de certificados que se entregaron y que esas personas hoy están viviendo de la venta de madera. Productores privados están utilizando sus tierras para producir madera. Con esto mantienen una cobertura boscosa en un área y también generan ingresos para su economía. Y disminuyen la presión sobre el bosque natural también. Efectivamente. Disminuyen la presión sobre el bosque natural y una cosa muy importante también, evitan la importación y por tanto hay una economía de divisa debido a que una parte de la madera que ya se está usando en el país es de producción local. En principio la reforestación recibió críticas porque se plantaban especies regularmente, especies exóticas, especies que no son propias de nuestros bosques. La existencia, la creación de un banco de semillas vino a cambiar eso sustancialmente, Manuel, y actualmente se plantan especies nativas, especies endémicas. ¿Cómo está aconteciendo eso? Tú que lo conoces de primera mano. Eso es cierto, en principio, y no solamente por parte del gobierno, también muchos productores privados, particulares u ONG, difundieron especies de rápido crecimiento, que respondía a una urgencia que tenía el país de producir madera. Pero en la medida en que los planes oficiales se fueron afianzando, se fueron cimentando sobre concepciones más técnicas, pues se creó el banco de semillas que vino a ser la respuesta que el país necesitaba a fin de que los planes de reforestación se sustentaran en especies endémicas y nativas. Sí. Y hoy en día yo pienso que el 80% de las plantas que se producen
para fines de reforestación son de plantas endémicas y nativas. Es decir, que se ha cambiado exactamente, Sí. se ha invertido la relación. Sí, Mira, definitivamente. eso es muy importante, pero como Manuel dice, yo pienso que las especies introducidas jugaron un papel. O sea, sabíamos que nosotros no habíamos investigado, no nos habíamos dado cuenta de que tenemos especies que crecen rápidas, que también son nuestras y que pueden producir semillas, frutos, que también sirven a la biodiversidad, o sea, sirven a la alimentación de otras especies. Yo Oye, quiero ir ahora a otro. Pero antes de eso quiero decir es que ese paso, muchos se ven como negativo, pero yo creo que fue necesario en un momento determinado la introducción de esas especies y que hoy en día ya estemos usando más de un 80% endémica. Eso ha sido un gran avance para el país. Miren, yo quiero ir, le decía que quiero ir a otro tema relacionado con los bosques, pero yo tengo la percepción de que nuestra apuesta como Estado, como política pública, ha estado en la restauración, en la recuperación, en la siembra, la reforestación. Y entiendo que no hemos prestado la debida atención a la vigilancia, a la prevención, para evitar que perdamos los bosques naturales que tenemos. ¿Qué sería ecológicamente y económicamente más importante? Creo, ¿qué ustedes opinan al respecto? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, un programa de fortalecimiento del equipo, de la estructura de vigilancia y de protección del bosque. Yo creo que inclusive se ha ido perdiendo gran parte de esa capacidad que tenía el Estado. ¿Sí? Y eso pues ha causado ha causado un impacto negativo. Creo que debe ser uno de los grandes, de las grandes iniciativas, de las iniciativas más importantes a desarrollar en el futuro. Digo esto porque si tú tienes un país cuya cobertura es superior al 30%, olvidemos de que uno dice 40, otro dice 38, pero superior al 30%, quiere decir que el país no está en una situación crítica. Lo que el país tiene que hacer es preservar lo que tiene y además, si se desarrolla, si se estructura un plan de protección y de vigilancia, sin lugar a duda, que la capacidad de reposición del bosque natural, la capacidad de expansión del bosque de manera natural, pues puede ser un resultado mucho más halagüeño. Sí, yo no tengo ninguna duda de que la capacidad de autorregeneración de nuestros bosques es mucho más poderosa que cualquier programa de reforestación que lleve a cabo cualquier gobierno en cualquier época. Sí, pero es importante, este es un tema interesante, Daneri, que también tiene, ¿verdad?, teoría encontrada. A veces se quiere minimizar. Yo creo que los programas de reforestación contribuyen a esa regeneración natural. Sabemos que la regeneración natural, particularmente yo, que he estado estudiando eso, es mucho mayor que la cantidad de árboles que se siembran. Y déjeme decirle que promedio se han sembrado aquí prácticamente desde el año 97 casi 10 millones de árboles anualmente. Anualmente. Sí, anualmente, sí, exacto. Pero mucho que hemos sembrado. Sin embargo, si tú calculas eso en porcentaje país, es prácticamente nada. Pero la regeneración que ha creado, el estar ocupando tanto personas como espacio con esta siembra, ha hecho que una regeneración del bosque sea mayor. Yo creo que es básicamente en el cambio de actitud de la gente, de la población sobre los bosques. Ahí los programas han tenido un impacto tremendo, sin lugar a dudas. Pero esto es complementario, no, porque mucha gente dice que no se debe sembrar. No, todo va a depender del lugar y del tipo de bosque. O sea, porque yo sé que hay un grupo de personas que tienden a que solo con protección es suficiente. No. Lo que hay que hacer la siembra con especies endémicas del lugar, nativa y endémica, hacerla con separación para permitir que la regeneración se haga de forma natural, o sea, hacer una verdadera restauración ecológica. Restauración pero no ecológica. No solo siembra, claro, pero hay que tener cuidado, hay que sembrar. Hay que continuar la siembra porque hay una teoría de que
que no, que simplemente hay que dejarlo solo y que solo. No, Lo que hay quiero que cuidar y decir, hay que lo manejar. que quiero decir, Sí. yo estoy de acuerdo con que sembremos. Lo que yo quiero decir es que no podemos simplemente confiar en la reforestación como la salvación. Es la vigilancia y la protección es muchas veces más importante Hay que y mantener. con resultados más importantes también en el corto y largo plazo. La vigilancia y la protección ha estado descuidado según lo que mi percepción, y eso no solo en el hecho de que hoy día no tenemos un cuerpo de vigilantes forestales a nivel nacional, no lo tenemos. Tampoco, bueno, las áreas protegidas son uno de los instrumentos de conservación de bosques más importantes con que cuenta la República Dominicana, y el sistema de área protegida ha visto envejecer su cuerpo de guardaparques, morir una gran parte de ellos, y no vemos que son sustituidos. Es decir, cada guardaparque que no se sustituye. Es decir, que el cuerpo de vigilancia y de protección de los bosques en la República Dominicana, en mi opinión, se ha reducido, se ha disminuido, y creo que tenemos que prestarle mucha atención a Sí, eso. yo voy a decir algo que a lo mejor no sea muy políticamente correcto, pero creo que debo decirlo. La creación del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el CENPA, yo creo que sirvió como para descuidar la función del servidor del guardabosque, del guardaparque. La mayoría de los ministros pues enfocaron su mayor atención a fortalecer el CENPA, descuidando una función que era muy específica, Eso es interesante, sí. como es la protección, el cuidado del bosque natural. Mira, Y el CENPA, por razones muy lógicas, no está en condición de dedicarse a la tarea de proteger, de vigilancia de manera específica del Porque bosque. esa no es su Porque naturaleza. esa no es su El naturaleza. CENPA es un órgano auxiliar Exacto. de los órganos técnicos del ministerio, que son los que tienen que hacer la Pero mira, protección y la exactamente. vigilancia. pero sí. hay que decir algo importante. Fíjate que existía el Foreta. Ese individuo era un individuo de la comunidad y tenía un poder como si fuera el alcalde en los bosques. O sea, nadie prácticamente se atrevía. O sea, porque habían casi, no sé, más de 300 personas que hoy no quedan ni siquiera, no sé, quizá 20 o 30, como tú acabas de Y plantear. 600 guardaparques. Ajá, exacto. Y era como parte de la comunidad. O sea, tú tenías un individuo que vivía ahí, que tú respetabas, y que para tú cortar un palo, como dicen ellos, tú tenías que ir donde ese individuo. O sea, fíjate cómo se protegía el bosque de propio. Pero como decía Manuel, al salir esto como de la comunidad, como que esto salió como, se cree el CENPA como algo aparte. Entonces este individuo va, pero no convive. Y eso es una parte importante en la protección del bosque. Interesante este tema, distinguidos amigos, pero volvemos en breve con más de Colibrí Radio. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Qué bueno, hemos tenido un programa extraordinario en el día de hoy. Yo me siento feliz. Hemos hablado profundamente sobre el tema de los bosques, unos ecosistemas tan importantes para la República Dominicana y para la vida, porque en los bosques se conserva la mayor cantidad de biodiversidad terrestre que existe, se conserva en ellos,
y haberlo abordado en la magnitud que lo abordamos en el día de hoy, ver sus amenazas, escuchar de los expertos cuáles son las alternativas que tenemos para conservarlos, para protegerlos. Ha sido verdaderamente un placer. Yo espero que los amigos que nos ven y nos escuchan lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Osvaldo. Así es. Realmente este tema deja ante ustedes una problemática que realmente debemos conocer. Fíjense cómo aspectos que son positivos para nosotros, como la agricultura, la ganadería, son los principales causas de deforestación de nuestros bosques naturales. Y tenemos que comer, porque hemos escuchado que dicen comer es primero. Pero ¿cómo debemos comer? Haciéndolo correctamente, de manera sustentable. Pero también el desarrollo turístico. Vemos cómo el desplazamiento de grandes poblaciones va comiéndose, va corroyendo nuestros bosques. Pero tenemos que desarrollarnos en una forma sostenible. Y por eso este tema yo creo que en algún momento volveremos a tocarlo, ya que hay muchos enfoques y hay muchos ángulos de donde enfocarlo. Y queremos agradecer a nuestro amigo Daneris, que realmente ha hecho una gran labor al convocar este panel de expertos para que hablen sobre un tema tan importante. A ustedes quiero darle las gracias por la sintonía y a don Ernesto Reina, que donde quiera que se encuentre, que estamos aquí y lo esperamos próximamente. Bueno, muchas gracias a todos y pasen buenas tardes. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.